Crecí en una zona rural del este de Texas dominada por un gran río y un antiguo y primitivo bosque. Esta área a menudo se inundaba, generalmente 1 o 2 veces al año, dejando a la gente particularmente aislada durante varios días a una semana. Todos allí tienen sus historias. Prácticamente no puedes pasar más de un mes allí sin que ocurra algo extraño. Pasé los primeros 16 años de mi vida allí, y las cosas que experimenté me causaron muchos problemas de los que solo recientemente estoy superando. Me obsesioné con estos eventos. Terminé con un interés de por vida en lo oculto, probablemente debido a estudiar eventos paranormales como una forma de construir un marco mental para entender todo lo que sucedió allí. Las cosas están mejor ahora, finalmente acepté que nunca entenderé, que estas preguntas nunca serán respondidas. La tierra en sí estaba densamente arbolada, como mencioné anteriormente. La distribución real era de llanuras aluviales y colinas. La mayoría de las casas estaban construidas en la cima de las colinas debido a las inundaciones anuales. Esto tendrá que ser una serie. Tengo historias no solo de mis 16 años allí, sino también de mi madre, padre, hermano mayor, amigos y otros miembros de la familia. La primera historia que me gustaría contar comenzó antes de que yo naciera. Solía conocer la fecha exacta, pero un incendio en la casa destruyó mis notas originales hace unos 10 años. Mi madre, padre y hermano mayor, quien habría sido muy joven en ese momento, estaban en casa durante una inundación. Nuestra casa estaba en la cima de una colina junto a la casa de mis abuelos y la casa de mi tía. Durante las inundaciones, todos nos juntábamos y esperábamos a que las aguas retrocedieran. Esto generalmente llevaba entre 3 y 7 días. Típicamente la electricidad se cortaba después de un día más o menos. Todas las casas allí tenían botes, canoas, kayaks, pequeñas embarcaciones de pesca. Vivir allí con las inundaciones, ríos y arroyos hacía que poseer un bote fuera necesario. Así que durante esta inundación, en una de las primeras noches, nuestra familia fue visitada por una vecina que llegó en bote. Una mujer de unos 40 años que vivía por el camino, altamente religiosa, de uno de los sectores más extremos del bautismo del sur o del pentecostalismo, que eran comunes allí, sin beber, sin jurar, sin bailar, etc. Esta mujer irrumpió en nuestra casa exigiendo saber dónde se guardaba el licor, llamando a mis padres nombres sucios. Le ofrecieron algo de cerveza de mi papá, pero ella no quería eso. Prefirió beberse la botella de isopropilo del baño antes de irse. Mi familia pensó que había tenido un brote psicótico. Su vecina la encontró después de que bajaron las aguas. Estaba muerta en su casa, aparentemente desgarrada por algún animal. Nadie realmente la extrañaba allí. No tenía familia, ni amigos reales allí. Descubrí más cuando era adolescente y entrevisté al vecino de ella. Era el tío de un amigo de la escuela. Mi amigo realmente vivía en la casa de la mujer en ese momento, y tenía una leve discapacidad intelectual. Solo menciono esto porque le faltaba la inteligencia y la imaginación para inventar las cosas que me contó. Dijo que mientras la mujer estaba desgarrada, masticada, destrozada en pedazos, había cosas escritas con su sangre por todas las paredes. Me mostró algunas cosas que había copiado, símbolos extraños y tejidos, pero nada que coincidiera con nada que haya visto desde entonces. Después de todos estos años, realmente creo que era un sinsentido, solo disparates. Desearía tener algo más concreto, una respuesta, que pudiera señalar y decir que eran símbolos de este sistema diagonal creencia denotando este uso o significado específico. Desafortunadamente, nada cuadraba. Ese hombre murió unos meses después de contarme esto. Nada misterioso ni siniestro, solo un estúpido accidente. Se prendió fuego a sí mismo y a su casa, fumando mientras limpiaba piezas de motor en gasolina. Casi mata a mi amigo también. Sus almacenes de municiones se incendiaron y comenzaron a explotar como fuegos artificiales. Aproximadamente un año después de que muriera ese vecino imbécil, su sobrina se puso en contacto conmigo. Era un año menor que yo. Un día me dice que su hermano saldrá de la cárcel y se mudará con ellos. Había estado dentro por robo no violento, arrebatos y atracos, básicamente. Tenía unos 18 o 19 años, creo. Ella me llama un día y me dice que su hermano quiere hablar conmigo. Estoy de acuerdo y él viene. Comienza a hacerme todo tipo de preguntas sobre lo oculto y sobre la cosa en el bosque. La mayoría de las próximas historias serán sobre esos bosques. Le cuento algunas de mis teorías personales que sostenía en ese momento y él me pide ver algunos de mis libros. Le presto un par. Unas semanas después está muerto. Lo habían pagado para secuestrar a la abuela de alguien y matarla por dinero del seguro. La policía localizó el coche antes de que hiciera algo y él se mató en lugar de ir a la cárcel. La mujer que secuestró juraba que él realmente no iba a hacerle daño, que lo habían obligado a hacerlo y estaba tratando de encontrar un lugar para esconderla. Sé que esto parece no estar relacionado, pero después del funeral y de que la vida volviera algo a la normalidad para mi amigo, ella me confesó porque su hermano quería hablar con el chico raro de la calle con la obsesión por las cosas paranormales.
Dijo que había estado viendo sombras en el bosque desde su ventana y que escuchaba cosas susurrándole. Algunos de los dibujos en su diario se parecían a los mismos tipos de símbolos me había mostrado. Publicaré más historias sobre la zona mañana. Hola, aquí está la segunda parte. Esta es la primera que me ocurrió directamente a mí. La siguiente historia ocurrió cuando probablemente tenía unos 9 o 10 años. La cima de la colina donde estaba mi casa tenía 4 casas. Una un poco más abajo que tenía algunos vecinos raros. Ellos figurarán en alguna historia posterior. Mi casa, la casa de mi abuelo y la casa de mi tía. El cónyuge de mi tía tenía hijos de un matrimonio anterior, uno de los cuales estaba cerca de mi edad y era mi mejor amigo mientras crecía. Las 3 parcelas de tierra de las familias ocupaban aproximadamente 100 acres de tierra, solo una pequeña cantidad estaba despejada. La mayoría de ella era bosque. Más allá de nuestras casas en los patios traseros, la colina se inclinaba hacia abajo, había algunos lagos, luego un acantilado pronunciado con un arroyo en la parte inferior y eso marcaba el comienzo del bosque. Dado que la tierra era tan grande, mi papá había comprado un carrito de golf para ayudar con el trabajo en el jardín y siempre disfrutaba conduciéndolo por la tierra, aunque los senderos diagonal carreteras en los bordes del bosque y entre las casas. Un día, la familia salió a alguna función y decidí quedarme en casa. Mis padres ya se habían separado, así que papá no estaba. Mi abuelo, mi tía, su pareja y mi madre se habían ido a la función. La razón por la que me quedé fue porque el hijo adoptivo de mi tía, regresaba a casa ese día. Había estado visitando a su padre y no lo había visto durante un par de semanas. Supuse que jugaría solo por un rato y luego jugaría con mi amigo cuando regresara. Me aburrí con Nintendo, así que agarré mi reproductor de casetes y subí al carrito de golf y comencé a conducir por el patio y los senderos. Los senderos hacia el acantilado estaban oscuros y bajo un dosel de árboles. Podías apenas distinguir la forma del comienzo del verdadero bosque a través de ellos y más allá del acantilado. Lo seguí alrededor de los patios delanteros pasando por la casa de mi tía, donde la tierra despejada se detiene y vuelve a un afluente a lo largo del borde del bosque y pensé que escuché a alguien llamando mi nombre. Pausé la cinta y escuché, eventualmente lo volví a escuchar. Sonaba casi como un susurro, pero desde lejos, extrañamente llevando más que un susurro real. Me quité completamente los auriculares y escuché de nuevo y comencé a mirar a mi alrededor y no escuché nada. Estaba a punto de conducirme cuando vi algo en la línea de los árboles, justo en el borde del claro. Parecía una persona, alta, delgada, pero hecha completamente de sombra. Estaba parada erguida, sin embargo, no contra el suelo o un árbol, sino una sombra vagamente en forma humana independiente. A pesar de mi corta edad, crecí allí y era bastante inteligente para un niño. Leía constantemente y sabía que los cerebros humanos intentan distinguir formas familiares de los enredos, pero seguí mirando fijamente y fue entonces cuando comenzó a moverse, siempre mirándome, pero moviéndose hacia el borde de la cerca, donde se rompía de un poste podrido. Aceleré el carrito y subí la colina hacia la casa de mi tía. Ahí es donde las cosas dieron un giro. La casa de mi tía era de un solo piso, pero tenía un techo muy inclinado, dándole un ático alto. Había una gran ventilación en el ático a unos metros sobre la puerta trasera. En un momento, era de listones de madera o metal, pero esa ventilación se había caído años atrás y había sido reemplazada por una lona. Rápidamente llegué a la cima de la colina en el claro del patio de mi tía, cerca de la puerta trasera. Escuché un sonido de movimiento rápido y miré hacia allí, hacia el ático. La lona se había desprendido parcialmente y estaba colgando, exponiendo la mayor parte del agujero de ventilación, calculo que unos 5 pies por 5 pies, tal vez un poco más pequeño. Parado en el ático, bajo la luz del sol del agujero, había una figura aterradora, algo que nunca olvidaré. Estaba desnudo, con una altura entre 5 pies y medio a 6 pies de altura, desnudo y mirándome hacia abajo en el patio. Mi corazón se me subió a la garganta y me quedé congelado. No era solo que hubiera un extraño en el ático de mi tía o incluso la desnudez. Era que parecía que una capa de su piel se había quitado, ya sea frotada o blanqueada. No se exponía tejido muscular, pero lo que parecía grasa expuesta y una textura y coloración que creo que eran venas eran claramente visibles. Los ojos destacaban más. Los párpados estaban completamente ausentes, dejando esta expresión horripilante en la cara de la criatura. Nos quedamos mirando por unos momentos y luego la cosa se giró y desapareció. No literalmente, simplemente se giró y volvió al ático más allá de la vista que permitían el ángulo y la luz solar. La realización de que podría estar bajando a la casa y saliendo por la puerta rompió mi parálisis y pisé el acelerador y conduje de regreso a mi casa a toda velocidad, probablemente solo unos 25 a 30 millas por hora, honestamente. Entré corriendo y cerré con llave las puertas. Mi familia guardaba armas en la casa, mi papá llevaba un tiempo fuera,
pero algunas de sus armas todavía estaban en la casa. Agarré el revólver calibre .38 de mi madre del armario y la escopeta de mi padre y esperé en la cocina cerca del teléfono y la ventana que daba a la carretera, esperando que el carro del padre de Aarón pasara. Debe haber pasado más de una hora, mirando por la ventana, mirando inmediatamente hacia el sonido más leve. Eventualmente vi el auto pasar y girar por su entrada. Inmediatamente comencé a llamar una y otra vez hasta que mi amigo contestó el teléfono. Inmediatamente comencé a gritarle que saliera por la puerta trasera y corriera a mi casa. La puerta delantera estaba al lado del pasillo que llevaba al baño donde estaba la entrada al ático. Quería que se alejara lo más posible de eso. Aarón parecía confundido. Dijo que estaría enseguida. Luego escuché un fuerte golpe por teléfono y el sonido de Aarón gritando. Escuché el teléfono caer y unos momentos después lo vi correr por el camino entre nuestras casas lo más rápido que pudo. Lo dejé entrar en la casa y me dijo que mientras estaba en el teléfono conmigo, escuchó el sonido de la puerta del ático golpeando abierta y a alguien desplegando la escalera. Esta era una escalera doble plegable, la gravedad por sí sola no causaría eso. Dijo que antes de poder llegar hacia atrás, podía escuchar algo bajando las escaleras. Eso es todo por esta noche, a todos. Publicaré de nuevo mañana por la noche. Parece que uno de mis amigos de esa época está leyendo por aquí. Esta próxima historia en realidad involucró a los dos. Esta siguiente historia tiene lugar unos años después, probablemente alrededor de la primavera de 2001. Me había mudado fuera del estado durante unos años y solo recientemente había vuelto. No estaba viviendo en el campo de nuevo, pero en un pequeño pueblo cercano, a una corta distancia. Mi amigo, Brad, y yo habíamos decidido reactivar nuestro antiguo equipo de investigación solo por diversión. Ambos estábamos mayores, ambos divorciados, pero aún bastante jóvenes. Supongo que estábamos tratando de ser niños juntos por un tiempo. Hay otra pequeña comunidad cerca de la que crecimos que es algo famosa por las luces fantasma que se ven regularmente. El nombre del pueblo es Saratoga, y la carretera se llama Rack Road, conocida informalmente como la carretera de las luces fantasma. Saratoga tiene una población muy pequeña y en ese momento solo un par de tiendas, tienda de comestibles diagonal gasolinera y una tienda de piensos, y unas pocas iglesias pequeñas. Además de eso, colinde con áreas de bosque protegido y campos petroleros en el interior. El pueblo está justo en el borde de un gran parche de Big Ticket. La carretera Bragg conecta dos pequeñas carreteras, es de tierra sin pavimentar y tiene un poco más de 7 millas de longitud. La leyenda local dice que un ferroviario fue decapitado y ahora vaga por las vías del tren, que ya no están, buscando su cabeza. La luz que ves es su linterna. Nadie que haya visto las luces o las haya estudiado cree esto. Para empezar, las luces no se parecen en nada a la luz de una linterna. Son grupos de luces esféricas de entre 2 y 7 pies de diámetro. Por lo general, son de color amarillo pálido, verde, azul o rojo. Flotan a veces en formaciones, a veces más dispersas, y se balancean suavemente y cambian de dirección. Se ha observado que reaccionan al sonido, especialmente cuando la gente les grita. He notado eso mismo en un viaje mucho antes. Brad y yo nos encontramos en su apartamento y salimos bastante temprano. Intercambiamos historias que ambos habíamos escuchado, recordamos aventuras pasadas en Saratoga y otros lugares y bromeamos. Teníamos una pequeña grabadora de casete, Diane, con nosotros, un par de cámaras y eso era todo. Una de las historias que estábamos discutiendo era sobre mis vecinos de cuando era niño, unos completos rednecks que vivían a mitad de camino por la colina de mi familia. Nos dijeron que las luces los persiguieron hasta que estaban hacia el final de la carretera. Entonces el hombre salió a mear, regresó cubierto de sangre y cortes y le dijo a su esposa que la luz lo había tocado y le había causado los cortes. Esos dos estaban locos, adictos a las drogas y al alcohol, pero había escuchado más historias de personas más confiables sobre las luces causando cortes y quemaduras cuando se las tocaba, así que siempre me pregunté si tal vez eso era cierto. Brad y yo decidimos que lo probaríamos y surgía la oportunidad. Las luces no siempre aparecen. Llegamos a Saratoga mucho antes de lo que esperábamos, así que decidimos explorar un poco. Paramos en esta tienda de comestibles, compramos algunos dulces, papas fritas, refrescos y repelente de insectos, luego llevé mi pequeño auto a los senderos en la reserva Big Ticket. Pasamos derricks petroleros, abandonados y en funcionamiento, y seguimos por los caminos más espeluznantes hacia el interior del bosque. Eventualmente vimos un letrero que decía, Cementerio Till, y decidimos que eso era suficiente como destino para pasar el resto del día antes de salir a cazar luces. El camino era estrecho, no solo sin pavimentar, sino fangoso y aterrador para un auto pequeño de tracción trasera. Estaba flanqueado a ambos lados por un bosque tan denso que parecía noche entre los árboles. Eventualmente llegamos a un claro grande y circular con un cementerio cuadrado cercado en el centro. Estacionamos mi auto y salimos.
En el momento en que salimos de mi auto, ambos sentimos una enfermedad y miedo instantáneos. Todo instinto me decía que este lugar era malo, muy malo y que deberíamos volver al auto y conducir muy rápido fuera de aquí. Los mosquitos eran tan densos que se podía escuchar un zumbido fuerte proveniente del bosque. Miré a Brad y él asintió. Lo siento también, amigo, dijo. Supongo que este es nuestro campamento, ¿verdad? Pregunté. Él sonrió, nervioso, y asintió, y luego comenzamos a explorar el cementerio. Había tantas cosas extrañas en ese maldito cementerio. Recuerdo caminar y ver un lugar donde un par de árboles y arbustos delgados habían crecido de manera extraña. Era como si estuvieran formando una burbuja, como una pequeña yurta o algo así. Mi mente me decía que era como si la naturaleza estuviera cubriendo algo de la vista, tratando de borrarlo. Me puse de rodillas y me metí en el interior de la burbuja, apartando hojas y ramas, y vi que incluso la hierba estaba creciendo de esa manera extraña. Estaba cubriendo una lápida, no una de las que estaban de pie, sino una de las planas, que yacía boca arriba en la tierra. Extendí la mano para apartar la hierba y poder leer los nombres y las fechas, pero en cuanto mi mano tocó la piedra, hubo un ruido fuerte. Sonaba como un zumbido vibrante, la piedra misma parecía vibrar bajo mi mano. Era como si hubiera un ventilador de alta velocidad debajo y las pequeñas aspas la estuvieran golpeando muy rápidamente. La sensación y el sonido me asustaron mucho y salté hacia atrás e inmediatamente salí arrastrándome de la burbuja. Miré a mi alrededor buscando a Brad y no lo vi al principio. Había vuelto al auto a buscar los cigarrillos. Le hice señas para que se acercara y él asintió, moviéndose hacia la cerca de alambre de púas. Entonces se detuvo. Una expresión extraña se apoderó de su rostro. Estaba fuera del cementerio mirando adentro, mirando algo en el suelo. Martin, ven aquí, donde estoy mirando, dijo. Caminé hacia él, y cuando estuve a unos metros de la cerca, lo vi. Era un agujero grande y rectangular en el suelo, del tamaño de una tumba, pero mucho más crudo y áspero. ¿Es lo que creo que es?, preguntó él. No lo sé, no lo creo, dije. Miré el agujero cuidadosamente, era profundo, pero no tanto, tal vez 4 pies como máximo. Había surcos extraños en el lado y un agujero rectangular más pequeño enfrente que iba en la otra dirección. Cuando Brad se acercó, tuve una idea y me tendí en el agujero. Había trozos de madera podrida, atrapados en la arcilla, pero no mucho. Era un ajuste aproximado. Cuando alcancé mis brazos para salir, se hundieron en surcos naturales. Mis dedos incluso encontraron agujeros para los dedos allí. Me empujé hacia afuera. Por la expresión de Brad, vi que notó las implicaciones allí. Eso tiene que ser una broma. Nada es tan perfecto, dije. Asintió. Aún no creo en su mayoría hoy. Brad y yo continuamos explorando el cementerio, notando algunas tumbas antiguas de la época de la Guerra Civil, y luego ambos vimos un camino hacia el bosque, más allá de la cerca en la parte trasera del cementerio, opuesto al camino que nos trajo aquí. Vamos, dije. Brad sonrió y saltamos la cerca. Ambos habíamos crecido allí. Ambos teníamos unas 2 décadas de experiencias horribles allí. Ambos habíamos estado a punto de morir por estas cosas antes, pero esta era nuestra obsesión. Entramos en el bosque. El sendero nos llevó quizás media milla o algo así hacia el bosque, con suficiente luz que entraba para ver claramente, y luego vimos algo que nos hizo olvidar todo lo demás que habíamos visto hasta ahora. Un círculo perfecto justo adelante. En medio de un bosque muy exuberante y próspero, muy vivo, había un círculo perfecto de muerte. El suelo parecía arcilla y arena seca, agrietada, a pesar de la lluvia casi constante. Las hojas que habían caído dentro no eran solo maranes y secas como las de afuera del círculo, sino negras y podridas. Miramos los árboles y arbustos. Algunos tenían ramas que habían penetrado la circunferencia del círculo. Estaban vivos y verdes hasta que alcanzaban el límite, luego se desmoronaban en polvo. Miré alrededor, miré a Brad, y luego entré en el círculo. En el momento en que lo hice, todos los sonidos cesaron. Los grillos y las cigarras dejaron de zumbar, los sonidos de los mosquitos se detuvieron, incluso el crujir de los árboles cesó. Tuve una sensación de malestar en el estómago nuevamente, un breve mareo. Brad me miraba, un poco preocupado. Sacudí la cabeza. Estoy bien, pásame ese palo, dije, señalando un tronco grande, dentado y pesado. Brad lo levantó y me lo entregó. Algo está enterrado aquí, dije, no sé por qué, pero simplemente sentí que había algo debajo. Agarré el palo con ambas manos y comencé a romper los terrones grandes de tierra y a lanzarlos fuera del círculo. Tan pronto como hice eso, Brad y yo escuchamos un rugido increíblemente fuerte que venía más adentro del bosque, casi como un oso, pero más fuerte. Mi corazón comenzó a latir rápido, nos miramos el uno al otro y luego escuchamos algo mucho, mucho peor. Algo grande, muy grande, corría hacia nosotros a través del bosque. Podíamos ver los pinos siendo sacudidos y empujados a un lado profundamente en el bosque. Vamos, corre, gritó Brad y ambos corrimos,
probablemente más rápido de lo que jamás lo hemos hecho antes o después, por el sendero hacia el cementerio. Los choques y pisoteos, por Cristo, casi podía sentir la vibración en el suelo, nos seguían, nos alcanzaban. Llegamos al claro, nunca he sido terriblemente atlético, pero salté sobre esa cerca de alambre de púas en el cementerio sin la menor dificultad y corrí hacia la puerta y mi auto justo después. La criatura no nos siguió fuera del bosque y al claro, pero podíamos sentir su presencia, y su enojo, rabia, incluso. Corrimos hacia mi auto, arrancó de inmediato y conducimos muy rápido por ese camino hasta que salimos del bosque. Durante todo el camino de salida de allí, parecía que las sombras nos seguían en el bosque junto a nosotros. Salimos, condujimos hasta la carretera y la entrada a Black Road y confirmamos lo que ambos habíamos visto. Nuestras experiencias coincidían. Fumamos, bebimos nuestros refrescos y aguas y nos calmamos. La oscuridad había caído en este punto, así que decidimos ir por Black Road y continuar buscando las luces. Vimos las luces, desde lejos, pero nunca nos acercamos. Todas parecían moverse de regreso hacia la reserva y, suponíamos, el cementerio. Eventualmente decidimos regresar. Ojalá pudiera decir que algo más emocionante sucedió cuando regresamos, pero desafortunadamente, no. Regresamos al cementerio. Estaba oscuro. La misma sensación de malestar, la sensación de que nos estaban observando, pero nada más. Pronto decidimos que estábamos desafiando nuestra suerte mucho más allá del punto de cordura y nos fuimos a casa. El año pasado volví a Seretoouge, logré encontrar el cementerio. El agujero diagonal tumba ya no estaba allí, tampoco la burbuja. El camino estaba allí, aunque no en el lugar que recordaba, y encontramos el círculo. Tomé algunas muestras de suelo. Tal vez tome algunas fotos y las publique más tarde. Gracias por leer. Tendré más mañana. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejar su comentario abajo y darme un like si les gustó el contenido. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.